Por eso, cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral? Si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no, es una conducta solo de Calderón. Porque lo más fácil es decir, es Calderón, o es Fox, o es Diego Fernández de Ceballos, o es cualquier otra persona, ¿no? No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser. Es el conservadurismo, es el pensamiento conservador, y no son pocos, son 10, 20 millones. Siempre ha existido ese pensamiento conservador. Entonces, no son pocos. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en las Lomas. Por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las Lomas, no, está extendido y existe. No son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo. Y yo toco este tema y no lo personalizo, sino lo hago extensivo, es para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal. Y desde luego el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Siempre. Y si toco el tema es porque me importan los jóvenes. Y no solo me importan los jóvenes, porque además es mi responsabilidad como presidente,
No solo me importan los jóvenes de familias liberales, me importan todos los jóvenes. Y además hay muchos jóvenes que se rebelan, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y pueden venir de familias de pensamiento conservador y dicen, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero hay que aclarar esto, porque imagínense, pasa el tiempo y que en la escuela o más grande les digan, oye, tu papá estaba en un bloque conservador, que iban al extranjero a quejarse de las autoridades legales y legítimamente constituidas en México. Y además, no querías la transformación, decías de que si la gente estaba pobre era porque eran flojos y aceptabas y estabas de acuerdo de que el que nacía pobre tenía que morir pobre, porque eso es parte de esa mentalidad. Entonces, hay que polemizar sobre eso, sobre todo pensando en los jóvenes. Ya, pues lo de Calderón ya fue está 2012. muy difícil, ¿no? Ya de hacerlo cambiar, o sea, cualquier otro, ahí sí que sigan su camino y tienen además todo el derecho. Y cuando hablo que son millones, desde luego que tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Decía Juárez, los reaccionarios también son mexicanos. Yo diría que son mexicanos y que además tienen todo su derecho a manifestarse, a expresarse, y que no debemos pensar todos igual, porque la democracia es la pluralidad, son las diferencias, es la confrontación de ideas. La dictadura es un solo pensamiento y es protestar con los dientes apretados. Entonces, que haya democracia y que todos nos manifestemos, además que no olvidemos nuestra historia, porque querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no supiéramos nada de la independencia, ni de la reforma, ni de la revolución.